Muy buenas noches, qué bueno saludarles. Por ahí ya veo un par conectados, así que solo póngame quiénes son, porfa, porque no logro ver. Eh, Acá no me sale esa información, así que si ustedes no me ponen ahí algún comentario, solo veo que están conectados, pero no puedo identificar. Así que, Karen, buenas noches, qué bueno saludarte. Gracias por conectarte, por estar atenta siempre a los estudios. ¿Qué horas allá en tu casa, Karen? Creo que tienen 2 horas, ¿verdad? De diferencia. Aquí son las 7:30 de la noche en punto. Janet Archila, muy buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Muchas gracias por estar acá. Y hoy vamos a tener una noche especial, una noche muy edificante. Tenemos un bonito material que compartir, así, y bastante. Así que queremos aprovechar el tiempo. Están 1 hora antes, Karen. Ok, 1 hora antes. Aquí son las 7:30. Ok, así que estás más tempranito por allá. Un abrazote para los Yusa. Vamos a hacer una oración y así los hermanos que se tienen que o que se van a conectar se conectan, pero quisiera comenzar pronto porque tenemos bastante que platicar hoy y el Señor creo yo que nos va a bendecir muchísimo con la enseñanza de esta noche. Así que si me acompañan a orar, Betty, muy buenas noches. Dios la bendiga. Gracias por estar también pendiente y conectarse. Así que, ¿qué les parece si oramos? Amén. Inclinen sus rostros ahí en sus casas, ahí donde están. Padre bendito, gracias te damos por el privilegio que nos das de venir en esta noche, Señor, a platicar tu corazón. Gracias, Señor, porque tú eres bueno siempre. Y aun cuando las circunstancias nos griten lo contrario, nuestra fe, Señor, nos afianza cada día más a tu corazón bueno acerca de nosotros. Señor, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno nuestro corazón, sabiendo que tú estarás con nosotros y que tu vara y tu callado nos infunden aliento y tú aderezas mesa delante nuestra en presencia de nuestros angustiadores, Señor. Gracias porque unges nuestra cabeza con aceite para que rebose de tu presencia, Señor. Nuestra esperanza es morar en tu casa por largos días. Gracias, Señor, te honramos, te bendecimos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Nago, buenas noches, Dios te bendiga. Gloria también ya está con nosotros. Buenas noches, Gloria. Qué bueno saludarte. Gracias por conectarte. Así que yo quiero que por favor tú abras tu Biblia allí en tu casa, en Éxodo, en el libro de Éxodo. Estamos estudiando Éxodo. Y quiero leerles algunos versos del capítulo 3. Y acuérdense que no estamos estudiando esto sistemáticamente, no estamos yendo versículo por versículo, entonces vamos, regresamos, ¿verdad? Para cubrir más que versículos, verdades importantes que Dios nos quiere hablar en este precioso libro. Un detalle muy singular, y yo no sé si tú habías caído en cuenta de este detalle, pero el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es la base, la columna vertebral del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel se fundamentó por muchos siglos y de donde Jesús y los escritores del Nuevo Testamento sacaron sus mensajes. Jesús no predicó nada nuevo, fíjate, lo que vino a predicar a Jesús no fue nuevo. Jesús lo que vino fue a enseñarnos la correcta interpretación de la ley.
Eso fue lo que Jesús hizo, y lo hizo también Pedro, y lo hizo también el apóstol Pablo y Juan y los escritores del Nuevo Testamento. Tomaron el fundamento de la ley, ¿ok? La ley no es mala. Lo que pasó con el pacto que Dios hizo con Moisés es que fue insuficiente. Tenía algo que Dios necesitaba hacer o no tenía algo que Dios necesitaba hacer en nuestros corazones, ¿verdad? Porque la ley ciertamente pues la dio Dios, y Dios no va a dar nada que nos dañe. Estamos entendidos en esto, ¿verdad? Y esta ley que Dios le reveló a Moisés, pues Dios se la reveló a Moisés, no fue el diablo el que la dio. Así que de ninguna manera la ley es mala, y nosotros debemos dejar de satanizar la ley, porque la ley salió del corazón de Dios, y eso lo tenemos que tomar en cuenta, mis amados. Y la base de la ley que Dios le reveló a Moisés es la ley de Dios, que es eterna, ¿ok? La ley de Dios es eterna. Dios le reveló la interpretación de esa ley que por 1500 años rigió sobre el pueblo de Israel, y ahora pues llevamos 2000 años de un pacto diferente, pero es la misma ley. Lo que cambió fue la forma de cumplirla, la forma de manifestar esa ley. Buenas noches, Pati, Dios la bendiga. Así que estos 5 libros me parece muy interesante, y yo nunca había realmente, bueno, lo sabía, pero nunca había meditado en eso. Y Génesis, bueno, más que todo Éxodo, ¿verdad? Génesis termina donde comienza Éxodo. Así que Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se desarrollan en el desierto, fíjese usted. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se desarrollan en el desierto. Y vemos en Génesis, muchas partes de Génesis, que los habitantes de Génesis también vivieron gran parte de sus vidas en el desierto. Termina el libro de Génesis cuando el pueblo de Israel por 400 años llega a Egipto, y Éxodo comienza precisamente donde termina Génesis 400 años después, y Dios pues escucha el clamor del pueblo y levanta a Moisés para sacarlos de Egipto y los introduce al desierto. Así que durante todo Éxodo, el tiempo que dura Éxodo en la historia son 2 años más o menos. Y de ahí Levítico, pues es cuando Dios da toda la ley. Y Números es el desarrollo o la caminata del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Ahí en Números nosotros encontramos las 42 estaciones que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto. 42 veces se movió la nube, 42 veces el Señor los cambió de campamento. Y Deuteronomio pues es una repetición de la ley, y todo esto ocurre en el desierto. Fíjese, el desierto es un lugar muy importante en la Biblia. Vemos nosotros que no solamente el Antiguo Testamento nos narra grandes épocas o grandes periodos de tiempo donde el pueblo de Israel en Éxodo y en Números vagó por el desierto, dice la Biblia. La palabra vagar no es estar viendo al cielo todo el día dando vueltas, ¿verdad? Sino que fue una travesía guiada por Dios. Pero por 40 años estuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. Vemos que Jesús, después que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo, no 40 años, pero sí 40 días a través del desierto. Y es interesante que el número 40, ¿verdad?, se repite muchas veces en la Biblia, por 40 días Jesús estuvo siendo tentado en el desierto para poder salir a manifestar
el poder y la gloria de Dios, comenzando su ministerio público. Así que yo quiero que usted me acompañe a Éxodo capítulo 3, por favor, y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Le voy a leer la versión de las Américas. Dice: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental o al fondo del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. La versión revisada 1909 dice: y Moisés apacentaba el rebaño y lo condujo detrás del desierto o al fondo del desierto. Usa la palabra hebrea ajar, que significa detrás. Y es interesante esta porción, porque fíjese que nosotros tenemos la idea de un desierto como un lugar totalmente seco, sin ningún tipo de vegetación. Y claro que hay desiertos o hay partes de desiertos en donde no hay ningún tipo de vegetación. Pero es interesante acá en Éxodo, la porción que acabamos de leer, que fíjese que Moisés llevaba el rebaño al fondo del desierto para que allí se alimentara, porque ahí apacentaba el rebaño Moisés. O sea, él se los llevaba al desierto, al fondo del desierto, para que el rebaño fuera alimentado. Mire qué interesante. Y quiero que usted apunte allí, porque la palabra desierto, la que usa la palabra acá, proviene del hebreo midbar, M-I-D de dedo, B-B-A-R, midbar. La referencia para las que apuntan es la 4057, la referencia de la concordancia Strong. Y literalmente esta palabra midbar, mire el significado de esta palabra. Significa estepa o campo abierto donde se arrea el ganado. O sea, una estepa es un campo abierto. También midbar significa desierto, pero hay un significado de esta palabra que es muy significativo y tiene una potencia para la enseñanza de los propósitos de Dios allí en el desierto, que a veces pasamos por alto estos detalles. Muy buenas noches, Astrid, buenas noches, Lili, buenas noches, André, qué bueno saludarles. Mire, también midbar, además de desierto, de estepa o campo abierto, significa conversación o habla. Incluye sus órganos, los órganos para hablar. Midbar significa un lugar de pasto, una tierra, eso sí, inhabitada, pero también significa boca como órgano para hablar. Fíjese que midbar viene de la palabra dabar. La referencia es la 1696, que significa hablar, declarar, convencer, mandar o mandamiento, prometer, advertir, amenazar o contar. Se lo voy a repetir porque esto es la base de lo que vamos a enseñar hoy. Y yo quiero que usted ponga mucha atención porque esto es algo hermoso. Y vamos a entender, si usted no lo ha entendido, va a entender el porqué de los desiertos. Desierto viene de la palabra midbar, que significa estepa, campo abierto, donde se arrea el ganado, donde se alimenta el ganado. Significa desierto también, pero significa midbar, conversación o habla, incluye sus órganos, los órganos para hablar. Midbar significa entonces un lugar de pasto, tierra inhabitada,
pero también significa boca como órgano para hablar. Midbar viene de la palabra dabar, que significa hablar, declarar, convencer, mandar o mandamiento, prometer, advertir, amenazar o contar. ¿Por qué le cuento esto? ¿O por qué le doy este dato? Porque es muy interesante que esta misma palabra dabar, que significa desierto o estepa o un lugar donde se alimenta el rebaño, también significa boca como órgano para hablar y significa mandamiento, declaración, convencimiento, promesa, advertencia, y es el lugar donde Dios nos cuenta su historia. Es donde Dios habla a nuestro corazón. Y yo quiero que deje un dedo acá en Éxodo y me acompañe al libro de Oseas, que es el primer libro de los profetas menores, después del libro de Daniel. Oseas, capítulo 2 y versículo 14 dice así: pero he aquí que yo la atraeré, está hablando de Israel, y la llevaré al desierto. Está hablando Dios acerca de su pueblo. He aquí, yo la atraeré. Escuche bien, Dios dice, yo te voy a atraer y te voy a llevar al desierto. ¿Quién fue el que llevó al desierto a Jesús? No fue el diablo. El diablo lo está esperando en el desierto. Esos son otros 20 pesos. Pero el Espíritu Santo, dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Vamos a hablar en un momentito acerca de la tentación. Pero dice acá Dios, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Y mire lo que hace Dios en el desierto. Dice, y ahí hablaré a su corazón. La palabra es, ahí yo la voy a seducir o la voy a enamorar. Dice, si no estoy mal, la versión de las Américas dice, porque yo la voy a seducir allí en el desierto. Yo voy a enamorarte en el desierto. Ahí voy a hablar a tu corazón. El lugar donde Dios habla, apúntelo, el lugar donde Dios habla es en el desierto. Dios habla en el desierto. Ahí es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. En el desierto, mis amados. Y dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí, ¿dónde? En el desierto, cantará como en los tiempos de su juventud, y como el día de su subida de la tierra de Egipto, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido. Eso significa Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baali. Baali significa mi Señor. ¿Qué está diciendo? Mire, está diciendo que en el desierto Dios nos cambia de estatus. Dios profundiza en nuestra relación con Él. Entramos al desierto llamándole Señor, pero salimos del desierto llamándole mi marido. Esto es maravilloso, porque en el desierto Dios nos enamora y Dios literalmente se casa con su pueblo, y salimos de allí teniendo una relación mucho más profunda de intimidad, de conocimiento, de experiencia. Nuestro amor crece de tal manera en el desierto que cuando Dios permite que salgamos de allí, ya no le vamos a llamar mi Señor. Mi Señor lo llaman los que están antes de entrar al desierto, los que traspasaron el desierto, los que pasaron por el desierto, y los que salieron del desierto ya no le llaman Señor, le llaman mi marido. Yo te pregunto, ¿qué estatus quieres tú con Dios?
Está bien, maravilloso que sea nuestro Señor. Dios es Señor de toda la tierra y nunca deja de ser Señor. Pero tú puedes reconocerlo como Señor sin ser tu marido. Pero cuando tú pasas por el desierto y apruebas la prueba del desierto y eres tentado por el tentador y apruebas la tentación, entonces sales de ese desierto y el Señor ya no solamente es tu Señor, sino ahora es tu marido. Y un buen marido, el mejor del universo. Así que el desierto no es malo, el desierto no es el lugar donde el diablo te lleva para desgraciarte la vida. El desierto, mis amados, es la provisión de Dios, es el ambiente de Dios para que allí podamos escuchar su voz. Regresemos a Éxodo capítulo 3. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo esta enseñanza? Y entonces en el capítulo 3 de Éxodo nos dice acá que Moisés apacentaba el rebaño de su suegro allí en el desierto. Mire, 5 veces aparece la palabra desierto en esta porción de la escritura. Le voy a dar las citas para las que están apuntando, que espero que todos los que están aquí estén apuntando. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Éxodo capítulo 13 y capítulo 3 y versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. Capítulo 4, verso 27, capítulo 5, versículo 1 y capítulo 5, versículo 3. 5 veces aparece la palabra desierto en estos pocos capítulos, porque el desierto es un lugar sumamente importante. Es el taller de Dios. Es el lugar donde pasamos de ser grandes hombres de Dios a ser hombres pequeños de un gran Dios. El desierto, se lo repito, es un lugar sumamente importante. Es el taller de nuestro Dios. Es el lugar donde pasamos de ser grandes hombres de Dios a ser hombres pequeños de un gran Dios. Ahí Dios se glorifica en nuestra vida. Entramos conociendo a un Dios pequeño y salimos reconociendo que los pequeños somos nosotros. Entramos al desierto pensando que somos grandes. Salimos del desierto conociendo al Dios grande. El desierto es un lugar maravilloso. El desierto es un lugar importante. Del desierto no se huye. Del desierto no se regresa. La única manera de salir de los desiertos en Dios es atravesándolos, mis amados. El pueblo de Israel se quiso regresar, pero el mar ya estaba cerrado. No se podía regresar. No se podía regresar. Dios les cerró la puerta de salida. De salida de regreso. Y lo único que les quedó al pueblo era avanzar. Lo único que podían hacer era avanzar. Obedecer era su única opción. Los desobedientes en el desierto caían muertos. Los que se rebelaban en el desierto caían muertos. Los que decidían quedarse cuando la nube se movía, los abrazaba el sol. No es de abrazo, ¿verdad? Sino de abrazo. Los abrazaba el sol y los calcinaba el sol o los congelaba el frío de la noche. En el desierto, la única opción es obedecer. En el desierto Dios nos enseña obediencia. En el desierto Dios nos enamora. En el desierto Dios se revela a nuestras vidas. Hay muchos desiertos que podemos pasar o experimentar. Desiertos emocionales,
desiertos económicos, desiertos ministeriales, desiertos relacionales, desiertos de salud, desiertos familiares, desiertos espirituales, wow, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es el desierto que tú estés pasando. Si es un desierto emocional, si es un desierto económico, si es un desierto ministerial, si es un desierto relacional, si es un desierto en tu salud, si es un desierto familiar, si es un desierto espiritual. Lo que sí te sé decir es que independientemente del desierto que estés viviendo, ese lugar es el recurso preciso para conocer a Dios. Yo sé que tú has pasado, no uno, muchos desiertos en tu vida. Quizá hoy estés pasando, seguramente estás pasando. A ver, ¿cuántos de los que me están oyendo hoy me pueden poner ahí su manita si tú estás pasando por algún desierto en tu vida? Es el día y noche del cristiano. Es el pan nuestro de cada día de los cristianos antes de llegar a Canaán. El único camino para llegar a Canaán es el desierto. Y mire qué interesante, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre, o sea, nadie llega a Canaán. Canaán es el Padre es nuestra herencia. Así que Canaán nos habla del Padre, nos habla de su presencia, de su gloria. Y dice, nadie llega ahí si no es por mí. Y Jesús dice, yo soy el camino. Vamos a Éxodo. ¿Cuál fue el camino? El único camino para llegar a Canaán. El desierto. Así que de alguna manera, escúcheme bien, de alguna manera, Jesús es el desierto. ¡Ja! ¡Qué grueso esto! Porque Él es el camino. Por eso es que dijo, si alguno me quiere seguir, o sea, si alguno quiere caminar este camino, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Porque el camino en Cristo, mis amados, no es fácil. El camino en Cristo es un camino de negación continua mientras dura ese desierto para poder entrar a Canaán. Nadie que no haya transitado por el desierto va a entrar a Canaán. Tal vez te sientes confundido, solo. A ver cuántos presentes hay en esta lista que voy a mencionar. Yo casi que lotería usted. Casi que lotería. Presente, 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 presente. Ay, mis amados, yo les encargo, les ruego sus oraciones. Mire, no me estoy quejando. No me estoy quejando. Estoy consciente y agradecido con Dios por su voluntad hacia mi vida. Y puedo decir como el salmista, sé que es hermosa la porción que me ha tocado. Y para nada me quejo. En el pasado me quejé bastante. Pero te lo digo para que se anime tu corazón. Porque a veces piensa que nosotros los pastores vivimos como en una nube. Y siempre estamos contentos y siempre debemos estar contentos, siempre debemos ser positivos y siempre debemos tener la fe inquebrantable. Y nunca podemos llorar y nunca podemos dudar y nunca podemos perder la esperanza y nunca podemos tener crisis de fe, ¿verdad? Porque el estándar que nosotros mismos, los ministros, nos hemos puesto y nos hemos esforzado en que el pueblo lo piense y no sé por qué. Yo sí, de lo único que te puedo decir
Es que genuinamente he tratado de ser genuino delante de la grey que el Señor ha puesto delante de mí. Y cuando he estado triste, he estado triste. Y cuando estoy pasando alguna crisis, estoy pasando alguna crisis. Y lo he dicho y lo he confesado. Y algunos me critican por eso. Me critican por eso. Y sí, también duele, ¿verdad? Porque uno tiene su corazoncito y cuando gente que uno ama lo critica a uno de todo lo que uno hace, ¿verdad? Pero bueno, es parte de. Lo que te quiero decir es esto: aliéntate, porque no eres el único que está pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Yo sé que tú necesitas oración, necesitas apoyo, necesitas quizá un abrazo, un te quiero, un estoy contigo, un llorar junto con alguien. Y yo también, también estoy pasando por el mismo lugar donde tú estás pasando. No soy más especial que tú, no soy más espiritual que tú, no tengo menos carne que tú, no tengo menos problemas que tú, no tengo menos traves que tú. Mi corazón viene lastimado de mi niñez, de mi juventud. Todos llegamos a Cristo bien trabados, usted. Pero por su bendita gracia podemos reconocer que necesitamos ayuda. Así que yo estaba muy interesado en platicarte este tema y pasé toda la semana queriendo que llegara hoy, porque este tema de desierto lo hemos malentendido. Y en el desierto te quiero decir algo. En el desierto te sientes, 2 puntos, apunta: confundido, solo, enfermo, depre, ansioso, muchas veces sin esperanza. ¿Cómo más nos sentimos en el desierto? En el desierto se llora, se gime, se clama, se espera, se desespera. En el desierto no nos queda otra que esperar en la bondad de Dios. No había otra manera de comer si no era porque Dios hiciera caer su maná del cielo cada día, cada mañana. Todas las mañanas amanecía un rocío sobre el desierto y Dios hacía caer el alimento para ese día sobre el pueblo de Israel. Y cuando ellos recogían su alimento, su porción diaria, tenían que esperar 24 horas para que volviera a descender. Claro que el desierto es el alimento que Dios les proveyó al pueblo para que sus cuerpos tuviesen sustento en el desierto. Y Dios nos sustenta con su maná. ¿Tú comiste hoy? ¿Cuántos comieron hoy? ¿Cuántos hoy tuvieron tienen una refri para abrir y hay comida allí? Mire, hay muchísimos millones de personas en la tierra que no tienen una refri y que tuvieron que salir a mendigar el pan de hoy. Nosotros tenemos, bendita sea su misericordia. Dios nos alimenta a nuestro cuerpo, pero el maná hoy no nos habla de un alimento físico. El maná nos habla de la palabra que necesita nuestro espíritu cada día para poder
terminar ese día vivos. Estoy hablando espiritualmente. Por eso en Juan capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el maná que cayó del cielo. Yo soy el verdadero pan de vida. En el cielo comieron un maná, en el desierto comieron un maná, dijo Jesús, Juan 6. Pero yo soy el pan de vida. Mi amado hermano, te quiero animar a algo. Mire, yo no puedo vivir un solo día sin comer ese maná. Es necesario que en nosotros haya hambre de su palabra, de su verdad, de escuchar su voz. Mire, en el desierto caía el maná todos los días, pero el pueblo tenía que salir de sus tiendas y recoger el maná. Había suficiente, pero el maná no les aparecía en la cocina de su tienda. El pueblo tenía que salir a recoger ese maná. El maná diario está allí, pero tú tienes que salir de tu tienda y tienes que recoger ese maná, mi amado. Tenemos que ser intencionales en la búsqueda del Señor. Su alimento está allí. Quizá no es el alimento que queremos, pero es el alimento que necesitamos. El pueblo quería pan, quería carne, quería pepinos, quería ajos, quería cebollas, ¿verdad? Ellos querían comer lo que se comía en Egipto. Pero Dios los sometió a una disciplina por 40 años. Y les daba de comer no lo que querían, les daba de comer lo que necesitaban. Y tenemos que entender, mis amados, que nuestra vida cristiana es así. Dios no está para darme lo que quiero. Dios está para darme lo que necesito. En el desierto aprendes a apreciar, a disfrutar y a agradecer la provisión de Dios. ¿Está conmigo? En el desierto aprendes a conocer a Dios, a reconocer tu necesidad, a agradecer su provisión. Hoy se predica un evangelio donde Dios es un Santa Claus, donde la Biblia más parece un libro de magia y nosotros con nuestros decretos hablamos ahí nuestras, ¿cómo se llama lo que hacen los brujos que hablan? Sus entuertos y todas esas chunches, ¿verdad? Abracadabra, pata de cabra, todo. La Biblia la hemos vuelto un libro de magia y de entuertos. Y pareciera como que la fe es esa varita mágica que te trae todo, que te cumple tus deseos. La Biblia no dice eso. Y lo podemos discutir. Claro que hay versículos que hemos sacado de contexto. Lastimosamente, hay millones de cristianos, escúchame bien, millones de cristianos que están siendo engañados por falacias religiosas, por herejías terribles. Escuché esta semana a un pastor muy famoso en los Estados Unidos, que lo trajo un pastor acá a Guatemala hace algunos años, y por ahí anda rondando un videíto en donde literal dice este pastor: Dios nos hizo a su imagen. Eso quiere decir, te voy a resumir el mensaje, eso quiere decir que Dios se replicó en ti y tú eres
exactamente igual a Dios. Eso lo dice este hombre. Y 10,000 gentes, 15,000 gentes, no sé cuánto había ahí, se paraban a decir amén. Y Dios te dio a ti la autoridad sobre la tierra. Fíjese qué herejía. Porque en todo caso a quien se la dio fue al diablo. mientras. Pero él dice, y Dios, esto sí te lo cito literal, y Dios dice, no puede hacer nada en la tierra si tú no se lo permites. ¿Qué talito, mi amor? ¿Qué talito? ¿Cómo le quedó el Oxer? En el desierto, Dios te enseña a amar. En el desierto, Dios te enseña a amarlo por quien es, no por lo que te da de comer. Comer 40 años maná, por muy pan de ángeles. Maná en el desayuno, en la refa, en el almuerzo, en la refa de mediodía, en la refa de media tarde y en la cena. Maná en caldo, maná frito, maná asado, maná como quiera. 40 años de maná, hastía. Porque Dios necesitaba que el pueblo volviera su corazón a Él. No a la comida, no a la promesa, sino al Dios que promete. Ahí en el desierto, Dios, dice Oseas 2, te enamora de Él, no de sus bendiciones, de Él. Sería interesante, pero gracias a Dios no se puede, hacer una encuesta de quiénes realmente aman a Dios por lo que es y no por lo que da. Todo el mundo dice, yo lo amo por lo que soy. Sí, pero en el primer no de Dios salimos corriendo. En el primer diagnóstico complicado de un médico nos rebelamos contra Dios. En el duelo de nuestro ser amado vamos con ira y con amargura a Dios a reclamarle el por qué no lo sanó. El desierto es necesario. Midbar es necesario. Ahí Dios nos habla. El desierto para el pueblo de Israel. Y cuando la Biblia se refiere al desierto, no es solamente un lugar lleno de arena, piedras, calor y escorpiones y culebras. Midbar no es un lugar sin vegetación, es más bien una estepa, un lugar de pasto, refugio para los animales fuera de la ciudad. Muchas veces con cuevas. Escuche, es un lugar donde se puede conversar a solas. Por eso viene de la palabra hablar. Hablar cosas importantes e íntimas. Es un lugar de encuentros íntimos, fuera de la bulla de la ciudad. Mire qué feo es. Qué feo es estar con una persona con la que se quiere conversar, que no suelta el teléfono. ¿Te ha pasado? Por lo que sea, pero no lo suelta. Te está demostrando con su actitud que le interesa más el teléfono que tú que estás enfrente. Es mala educación. Y Dios nos tiene que quitar el teléfono, ¿entiende? Nos tiene que llevar al desierto, nos tiene que meter hasta adentro donde no llega la señal. Porque ahí Dios te quiere hablar. Aquí en medio del bullicio, en medio de las tareas diarias, en medio del trabajo, en medio del ministerio, en medio de la familia, en medio de las relaciones, en medio de todo, lo que menos hacemos es escuchar el susurro de Dios. Y Dios dice, ok, si aquí no me quieres escuchar, te tengo que apartar, te tengo que sacar, te tengo que
llevar no a la puerta del desierto, vámonos hasta adentro, donde tu circunstancia es imposible de resolver. Porque en la frontera del desierto, pues todavía nosotros pensamos que nos podemos regresar. Pero una vez se cierra el mar y una vez empezamos a profundizar en el desierto, nos damos cuenta que no hay regreso. Que lo único que nos queda es para adelante. Para adelante. Mi amado, vamos para adelante. Parece mensaje político esto, pero no, vamos para adelante. Pablo lo entendió y dijo, yo olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi amado hermano, vamos para adelante. No te quedes postrado en un desierto. El desierto no es tu destino, el desierto solamente es un lugar de tránsito donde Dios te prepara, Dios trabaja, Dios te forma, Dios te enamora de Él. No quieras huir del desierto, no te pongas a reprender al desierto. Debes amar al desierto porque allí es donde te vas a encontrar con tu Creador. Isaías capítulo 27, versículo 10 dice así. Acompáñame. Isaías capítulo 27, versículo 10. Te voy a leer la versión 1909. Dice así. Porque la ciudad fortalecida será asolada. La morada será desamparada y dejada como un desierto. Allí se apacentará el becerro. Allí tendrá su majada y acabará sus ramas. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde se va a apacentar el becerro? En el desierto. El desierto también es un lugar de pastos. El Señor nos lleva allí con frecuencia, porque el trato en el desierto es algo muy bueno y doloroso, y quiero reforzar esta verdad. El desierto puede ser muy profundo y caluroso y lleno de serpientes y escorpiones, pero es el lugar donde Dios cambia tu corazón. La razón por la que muchos quedamos postrados en el desierto es porque escogemos dejar de confiar en Dios. La nube se mueve y queremos quedarnos aquí. Hay relaciones que se tienen que terminar. Hay negocios que tienen que quebrar. Hay tiempos necesarios donde Dios nos tiene que postrar en cama, mis amados. Hay tiempos donde Dios te deja solo. Yo sé que el Señor está hablando hoy porque me lo dijo tan claro, que iba a hablarte a tu corazón. Porque sé que los que están conectados hoy son los que se tenían que conectar. Y tú necesitabas escuchar esta palabra. Testifica para que tus hermanos que están aquí entiendan que no son los únicos. Andrés, no eres la única que está pasando por desiertos. Cari, no sos la única. Pati, valiente de Dios, Pati es un referente para mí de una mujer de fe. Nago, no sos la misma. Jessica, que se anime tu corazón. Has estado desanimada y el Señor te dice, Él está contigo. He escuchado tu oración y tu clamor y tus hijos están en sus manos, como los míos también están en sus manos, como los de Nagora, como los de André, como los de Pati, como los de Ilse. Dios escucha nuestro clamor. Ale, tus hijos están en sus manos, mi hermano. Entiendo tu aflicción,
Pero solo nos queda confiar en aquel que sus pensamientos son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Joven fui y he envejecido, dice la Biblia, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios jamás va a dejar avergonzado a aquel que pone su confianza en Él. Y sabes, afuera del desierto podemos confiar en muchas cosas. Afuera del desierto podemos confiar en los bancos, podemos confiar en los amigos, podemos confiar en la pareja, podemos confiar en los negocios, en los médicos, en la capacidad humana. Pero en el desierto nos es quitado todo eso. Y solo podemos acudir a Dios. Te lo está diciendo alguien que está experimentando esa verdad. No hay nadie, solo Dios, mi amado. Dios es quien te deja solo. Dios es el que te quita las muletas donde te has apoyado toda tu vida. Es Dios, no es el diablo, no es la serpiente, no es la culebra, no son los chamucos. Es Dios el interesado en que entendamos que el desierto hoy es el lugar de mayor bendición para nuestras vidas. Por 40 años, el lugar más maravilloso sobre la tierra, escúchame bien, por 40 años, el lugar más maravilloso sobre la tierra. Ya existía la tierra, ya estaba la tierra hecha y restaurada. Y Cancún estaba por ahí, tal vez no había sido descubierto, yo no sé, pero ahí estaban todas las islas paradisíacas, todos los lugares preciosos. Guatemala, ya estaba el territorio acá, el lugar de árboles, precioso, hermoso. Pero el lugar más maravilloso para habitar por 40 años fue el desierto. Porque ahí estaba Dios. Porque había un cuartito de 5x5. A ver, Claudia, tú me recordarás las medidas del lugar santísimo. A 5x5 creo que era. Cuartito pequeño mínimo donde solo cabía un arca. Y estaba el asiento, la misericordia y los 2 querubines. Lo único que había ahí. Pero era el mejor lugar sobre la tierra. Porque allí estaba Dios. Tú no quieres estar viviendo en una mansión, en un lugar paradisíaco, con la billetera llena de dólares, sin problemas naturales, pero también sin Dios. No quieres eso. Tú no quieres eso. Hay un corito viejito que a mí me encanta que dice: yo solo quiero estar donde tú estás y habitar en tu presencia. Es lo único que pido. Hoy en la tarde oraba y le decía: Señor, lo único que quiero es lo que tú quieres para mí. No quiero más, no quiero menos. Y si me tachan de que no tengo fe y de conformista y de lo que se les dé la gana, yo solo quiero estar donde Él está y habitar en su presencia. Que me dé lo que me quiera dar, ni más ni menos. Y yo le decía, hoy en la tarde le decía: Señor, lo que me quede de vida, lo que tú quieras para mí. Ya no peleo más. Ya no busco más mi placer, mi sueño, mi deseo. Ya no más. Hasta aquí llegué, Señor, y solo quiero recibir lo que venga de tu mano, lo que sea tu voluntad. Y sé que tendré un montón de haters ahí que vendrán a decirme: si tú no confiesas, si tú no declaras, si tú no pides, Dios no te va a dar, y que la fe para eso, y que un montón de tonterías.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y así como el ciervo gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe por qué el ciervo gime? Es lo último que los ciervos hacen. Estaba viendo la vez pasada un video que me pasó de ciervos gimiendo. Me puse chinito, me puse a llorar. El gemido del ciervo porque está agonizando de sed. Gracias, Claudia. Y el salmista dijo, Señor, así como el siervo gime, sabes que el siervo antes de morir de sed, lo último que hace es gemir. Busca en internet gemidos de siervos. Sientes que te ahogas. Porque eso estaba sintiendo el salmista. Que se moría de sed por su presencia. Y a veces Dios tiene que ausentarse, alejarse, hacernos sentir sed para que seamos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Perdóneme, yo soy chío. Y estoy muy sensible últimamente. Lo más valioso. Mi tesoro más valioso. Por lo que doy mi vida. Es por su presencia. Cuando fallo, cuando deshonro a Dios de alguna manera, porque todos lo hacemos. Y cuando corro a Él de regreso, mi clamor es, Señor, una cosa te pido. No quites tu Santo Espíritu. No te vayas. No me quites tu presencia. Todo lo demás es soportable. Todo lo demás es soportable. Tú has vivido, conozco a la mayoría personalmente de los que están conectados y cada uno de ustedes podría escribir un libro de los padecimientos, de los dolores, de las traiciones, de las aflicciones. Pero todos están aquí y yo sé, porque los conozco, que están entendiendo esta palabra. Porque no estamos hablando de cosas superficiales, no estamos hablando de que Dios te quiere arreglar la vida y de que Dios te quiere... Estamos hablando de amar profundamente su presencia y de estar dispuestos, aún si Dios así lo quisiera, a respirar por última vez esta noche, de irnos con Él a su presencia. En algún tiempo yo entré en conflicto y le decía, Señor, yo me quiero ir porque quiero huir de mis problemas, porque ya no aguanto más la presión, o me quiero ir porque quiero estar contigo. Y sabes, de algo estoy seguro, hoy te lo digo con un corazón abierto a ti. El que lo quiera ver así, qué bueno, y el que piense que estoy diciéndolo con otra intención, ya Dios.
Pero si de algo estoy seguro, plenamente seguro, totalmente seguro, con una convicción al 1000, es que la razón por la que yo quisiera partir es porque quiero estar junto con Él, quiero estar con Él, quiero estar cerca de Él y no me quiero ir nunca de su presencia. Y anhelo ese momento y sé que lo voy a vivir, en donde mis ojos se abran a ese ambiente de Él, a esa dimensión maravillosa. Y lo vea parado frente a mí. Y lo pueda ver sin vergüenza a los ojos. Y poder escuchar, si así Él lo quiere, esas palabras hermosas que dice: buen siervo, fiel. A lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y perdóneme lo que voy a decir. Tal vez es una falta de respeto, pero perdón, me vale madres donde me ponga. Si tengo que ir a barrer el piso del cielo, no me interesa. Yo lo que quiero es estar ahí y adorarlo por toda la eternidad. Y yo sé que tú lo quieres también. Y por eso son los procesos. Y para eso son los desiertos. Y este midbar, este desierto, pero también este lugar de conversación íntima con Dios. Son tan necesarios. Si nosotros sabemos reaccionar correctamente en el desierto, escúchame bien, no vamos a morir. Y no estoy hablando de una parte física, ¿entiendes? Sino que vamos a ser transformados. Y nuestra vida nunca más será igual. Este desierto que estás viviendo, se me fue el tiempo, ya son las menos 25,000 disculpas. Voy a profetizar. Yo no lo hago siempre, casi nunca lo hago. Este desierto que estás viviendo está produciendo gloria en ti. Betty. Si usted pudiera ver la ternura de Dios sobre usted. Dios literalmente se derrite cuando usted lo busca. No se sienta más sola porque Dios está con usted. No sienta afán por las cosas porque Dios es su proveedor y no le va a hacer falta nada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, en lo cual, dice, os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un
poco de tiempo, si es necesario, claro que es necesario. Seáis afligidos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir un fruto precioso, eterno. Dios te está formando, pero no solo te está formando, Dios te está enamorando. Vas a salir de este desierto colgada de Dios, colgados de Dios, enamorados al mil, donde ya no hay ojos para nada más ni nadie más. Que nuestra vida pueda ser un reflejo de su amor. Voy a dejarlo aquí porque me falta todavía, bueno, solo les di la introducción y falta muchísimo todavía. Ay, Señor. Vamos a continuar la semana entrante. Y te quiero pedir algo. Si Dios te habló hoy y tienes algún testimonio, escríbelo por favor, porque esto va a animar a otros y también a mí. Saber que uno no habla al aire, ¿verdad? Y que a veces uno termina de predicar y dice, Señor, ¿será que el mensaje llegó? Sé que no es muy convencional el que un pastor se ponga a llorar enfrente de la gente. Porque no sé por qué pensamos que debemos aparentar ser los más fuertes, los más fieles, los más justos, los que nunca se equivocan y los que nunca pecan y los que nunca hacen nada. No me interesa. No me interesa que piensen eso de mí. Yo te vengo a decir, soy igualito, igualito, igualito que tú. No sé si esto te anima o te desanima. No sé si te anima a seguir oyéndome o te desanima a buscar otro, no sé. Pero no me interesa aparentar algo que no soy. Así que quédate con esta palabra. Oremos unos por otros. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. El Señor está a las puertas. Él viene pronto. Y que no te interese si la gente piensa que eres legalista, religioso, lo que quiera pensar. Que piense la gente lo que se le dé la gana, mi amor. Tú haz lo correcto. Suelta lo que Dios te dice que tienes que soltar. Aférrate a lo que Dios dice que te tienes que aferrar. Corre cuando Dios dice que debes correr. Siéntate cuando Dios te dice que te sientes. Haz lo que Dios te dice que debes hacer y no hagas lo que Dios te dice que no. Si Dios te quiere dar, te lo va a dar. Si Dios no te lo quiere dar, aunque patalees y des vueltegatos y decretes y pactes lo que quieras pactar, cuando Dios dice que
que no es no. Y cuando Dios dice que sí es sí. Y lo hermoso es que ya sea que diga que sí o que diga que no, tú sabes que es para tu bien. Gracias. Como quisiera, hoy en especial quisiera tenerlos enfrente. Ah, no estoy hablando de tristeza ni melancólico ni nada, es que siento su presencia. Y yo le decía, Señor, necesito sentirte. Y él escuchó, y yo quiero que tú la sientas también. Recibe, recibe una administración de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Que su presencia inunde tu corazón ahora. Que traiga esperanza. Que, que sople el pábilo que humea en tu corazón. Recibe el soplo de Dios ahora. Su paz. Si estás desanimado, su fuerza. Si estás triste, su gozo. Si tienes falta de algún bien, recibe ahora su provisión. Gracias, Ale. Sean bendecidos. Los espero el domingo de la iglesia. Lléguense temprano, porfa. Están llegando tarde muchos. Lléguense temprano. Y vamos a gozar y vamos a disfrutarnos su presencia. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado hoy. Nos pasamos 15 minutos. Miren. Pero Dios es maravilloso. Amén. Así que les dejo esta palabra, recíclenla en su corazón, escudriñenla, medítenla, rumienla y que el Señor les hable. Dios los bendiga, los amo mucho, que tengan una linda noche y nos vemos el domingo, primero Dios.